Esta mujer es Lisa María Kellermayer. Cuando comenzó la epidemia de la COVID-19, Lisa María Kellermayer es una médico, era una médico austríaca. Y cuando comenzó la pandemia de la COVID-19, provocada por el virus del SARS-CoV-2, ella fue una de las principales voces que defendieron la vacunación, que defendieron las medidas de protección para la ciudadanía en Austria. Como pocos médicos austríacos se atrevían a salir en televisión y defender estas medidas, pues ella fue muy requerida por la televisión austríaca, estuvo en varias ocasiones, ya trabajaba en un hospital y bueno, finalmente consiguió en noviembre del año pasado, en noviembre de 2021, pues un médico se retiró, le vendió su consultorio, ella compró el consultorio, empezó a hacer planes de lo que le gustaba hacer a ella, de salud comunitaria, un espacio para pacientes infecciosos, otro espacio para pacientes no infecciosos, en fin, un consultorio privado en buenas condiciones, como suele haberlos también en Austria. El mismo día que abrió su consultorio, recibió la primera amenaza de muerte por defender las vacunas. Fue un correo electrónico que le relató de manera detallada cómo su autor iba a ir al consultorio nuevo de Kellermayer y las iba a matar a ella y a todo su personal, detallando cómo iba a matar y a mutilar a todos y cada uno de los trabajadores de la doctora Kellermayer. Miren, mucha gente llora por lo que llama delitos de odio y yo he sido crítico de ellos. Crítico de quienes me dijeron que me van a pegar. ¿Quién te dijo? Pues un Twitter anónimo. Saben ustedes, quienes me siguen, quienes andan por aquí, en otras ocasiones saben perfectamente que eso a mí no me impresiona. Yo recibo suficientes amenazas de muerte como para reírme de todo eso, porque no son reales. Porque siempre te das cuenta cuando no son reales. Del mismo modo en que también uno mismo y la policía se da cuenta cuando tiene una amenaza real. Pero una amenaza real no solamente de matarte, de romperte la cara, de torturarte, de abrirte en canal, de demandarte. Por ejemplo, cuando Iker Jiménez dijo que me iba a mandar a su abogado, me lo mandó. Nos saludamos, un tipo muy simpático. Bueno, yo no, pero mi abogado lo saludó, dijo que era un tipo muy simpático. Nunca dijo qué quería, a qué lo había mandado Iker Jiménez, pero bueno, vino y se fue ya. Ahora Ina Afinagenova me ha dicho que me va a demandar. Estoy esperando la demanda de Ina Afinagenova. Porque sé que no lo va a hacer. Porque sé que son estos desplantes normales, corrientes del mundo de las redes sociales y de la gente que a veces cuida su personalidad, sin contar los que me demandan anónimamente, que es muy difícil. Pero hay ciertas amenazas que sabes que son reales. Por la forma en que se emiten, por la insistencia con la que se emiten, porque no es uno. A partir de ese momento, durante 7 meses, la doctora Kellermayer fue perseguida con mensajes en todas las redes sociales, explicándole las atrocidades que iban a cometer con ella y con su personal por haber defendido la vacunación en contra de la COVID-19. Finalmente, después de 7 meses de acoso, donde las autoridades austríacas además no hicieron nada. Insisto, la policía sabe claramente cuando tienes una amenaza real, una amenaza que te debe dar miedo, y cuando tienes una amenaza de estas que se sueltan en Twitter, porque total, encapuchado cualquiera grita insultos, más cuando le quitas la capucha y le empiezas a sacudir las muelas. Cientos de mensajes amenazantes llevaron a que primero que nada la doctora Lisa María Kellermayer cerrara su consultorio,
que con tanta ilusión había abierto 7 meses antes, y finalmente se quitara la vida. Kellermeyer fue encontrada muerta en su propio consultorio, 36 años de edad y toda la vida por delante con una enorme vocación médica. La doctora Lisa tenía 665 seguidores en Twitter, tampoco era ninguna barbaridad. Esta mujer se suicidó el 29 de julio. Y entonces de pronto Austria se dio cuenta de que tenía un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el jueguecito del antivacunismo, el jueguecito de los que hoy en YouTube y en sus grupos de Telegram llaman asesinos a los médicos que han promovido la vacunación y que han explicado a la ciudadanía cuáles son los problemas de la pandemia, del virus, de sus mutaciones, de sus variantes y de la necesidad de la protección en contra del virus. Los que hoy los están llamando asesinos están poniendo el escenario para esto. No son los que te dicen un insulto guay en Twitter, porque generalmente están vinculados con otro tipo de cuestiones. En este caso, una hacker austríaca, cuando las autoridades austríacas no hicieron absolutamente nada, una hacker austríaca que se dedica, por cierto, a la defensa contra el abuso infantil y contra la pornografía infantil, labor importantísima de muchísimos hackers, que incluso les reconocí que hizo el propio Assange cuando era joven. Esta hacker logró localizar al originador de estos correos electrónicos. Bueno, al principal originador, porque había muchos que la amenazaban, pero el que llevaba la voz cantante y el que mandaba cientos de correos electrónicos era un extremista nazi alemán, conocido por las autoridades, que ya ha pasado tiempo detenido por sus visiones extremistas y por actuar conforme a sus posiciones extremistas. Mira, tú tienes la libertad de odiar a quien te dé la gana, pero si le das un bofetón a alguien porque lo odias, ya no es una cuestión de opiniones, es una cuestión de acciones. Se han hecho veladas en honor de la doctora Kellermeyer y finalmente la policía de Múnich está investigando a este hombre de la Alta Bavaria, que es un activista nazi. La vinculación entre los negacionismos, entre la anticiencia, el antiintelectualismo y la ultraderecha actual no puede pasarse por alto, no debe pasarse por alto. Cuando seguimos un poco las pistas de los que por allí se llenan la boca aquí en España con el tema de los antivacunas y además ganan mucho dinero, encontramos la misma vinculación. Vinculación con grupos de ultraderecha, cercanía con visiones racistas, con visiones nacionalcristianas, con visiones nazis. Así que quería yo comentarlo y sobre todo quería yo dejarle un pequeño homenaje a la doctora Kellermeyer, que hizo lo que había que hacer, lo que han hecho muchos médicos y que se han jugado mucho, médicos que son acosados y perseguidos. Estoy pensando en la doctora Jiménez Faibi en México, que ha sido perseguida y acosada por dar a conocer los números de muertes reales de la pandemia en México, y que todos los bots del López Obrador siguen tras ella, sobre todo ahora que está hablando de la viruela del mono. Entonces, no es ningún juego esto, y estamos ante autoridades que se niegan a darse cuenta, quizás porque en esas propias autoridades tenemos o bien negacionistas, antivacunas, o miembros de la ultraderecha, como también es bastante común. Hacia dónde se mueve la ultraderecha, hacia las fuerzas policiales y militares en distintos países. Y eso es lo que exige que los poderes civiles mantengan un estrechísimo control sobre las fuerzas policíacas y militares, porque luego si el encargado de investigar un delito de amenazas de un nazi es un simpatizante nazi, pues hombre, su habilidad y su compromiso como investigador pueden ponerse en duda. Después de que grabé esto sobre la doctora Kellermeyer, Cristian Pérez, que es un joven estudioso
del tema de la desinformación y la pandemia, que por cierto es autor de un libro que es cómo la desinformación y la difusión de fake news llegaron a convertirse en otra peligrosa pandemia, que está accesible en Kindle, en Amazon. Cristian Pérez, pues, decía yo, que se ha dedicado a estudiar esto de manera más dedicada, hizo todo un hilo sobre la historia, no solo de la doctora Kellermeyer, que ya la contamos, sino de lo que hubo a su alrededor. Y por ejemplo, que no solamente fue ella víctima de la persecución por vía de las redes sociales, sino que fue perseguida también en lo personal. Entonces le he pedido permiso a Cristian Pérez de leer para ustedes parte de su hilo sobre la doctora Kellermeyer y de paso leer sobre el acoso al que han sido sometidos otros. Y esto adquiere dimensiones especiales precisamente ahora que hemos tenido la desgracia del ataque contra el escritor Salman Rushdie. Cuenta Cristian Pérez que la doctora Kellermeyer no solamente fue perseguida por las redes sociales, decía yo, sino que también tuvo gente que se presentaba a su oficina durante el horario laboral para interrumpir la práctica diaria. Este era el consultorio del que hablábamos, que había ella recientemente comprado. Se incrementó tanto el ataque de personas que ella tuvo que contratar un guardia de seguridad en un consultorio pequeño de una ciudad pequeña, lo que es un médico rural, privado, común y corriente. Tuvo que contratar un guardia de seguridad que al final ya no podía ni siquiera pagar. Y se vio finalmente, como decíamos, obligada a suspender las labores de su consultorio. Siguió siendo acosada hasta que ya no pudo más. A los 34 años se quitó la vida, que es una desgracia verdaderamente. Pero cuenta Cristian Pérez lo siguiente: el presidente de la Asociación Médica de Sajonia, Eric Bodendieck, ha afirmado que el caso de Kellermeyer no ha sido un incidente aislado. Desde el comienzo de la pandemia ha habido un fuerte aumento en la cantidad de ataques al personal médico, tanto en línea como cara a cara. Aquí yo tengo que agregar que parte de ese ataque, ha sido lo que han montado las organizaciones como Médicos por la Verdad y otros alrededor de la personalidad fraudulenta, embustera, engañosa de Andreas Kalker. Sigue Cristian Pérez. Voy a leer el hilo que nos hizo favor de publicar hoy. El propio Bodendieck ha sido blanco de ataques personales por publicar opiniones médicas. Peter Bobert, presidente de la Asociación de Médicos de Berlín, también ha visto un aumento de amenazas al personal médico en la capital alemana. Estamos hablando de ciudades donde se supone que vive el progreso, pero el progreso a veces no vive en toda la población, por desgracia. En respuesta a la muerte de Lisa María Kellermeyer, los profesionales médicos han expresado su temor y preocupación por el daño que se está causando al debate público cuando se silencia a científicos, periodistas y profesionales médicos. Ya que las amenazas y el acoso pueden disuadirlos de participar en la discusión pública a los investigadores en COVID-19 y a médicos. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, señaló en el mes de agosto de 2022, este mismo mes, que había recibido amenazas de muerte y que su familia se encontraba habitualmente expuesta al acoso. Janet Young, directora de salud en el estado australiano de Queensland, informó en septiembre de 2020 ya que las amenazas le habían causado un enorme costo, hasta el punto de que un grupo de policías se vieron obligados a apostarse fuera de su casa. No es un político, no es un policía, no es un juez, simple y sencillamente un médico que dice los hechos como se conocen. Esto debería ser tremendamente aterrador para todos, pero ha estado pasando sin que los medios de comunicación le hagan demasiado caso, sin que se subraye y que solo se fijen algunas personas, sobre todo investigadores como Cristian Pérez. Sigo con su hilo. En Alemania, Karl Lauterbach, experto en salud del Partido Socialdemócrata, que es parte de la coalición gobernante del país, también afirmó haber recibido varias amenazas de muerte durante la primavera de 2020. El científico alemán Christian Dorsten, otra de las figuras clave en la respuesta de Alemania a la pandemia, informó igualmente haber recibido amenazas similares. Al igual que Anders Tegnell de Suecia, quien informó a la policía que tanto él como su familia habían recibido amenazas de muerte por teléfono, correo electrónico y redes sociales. Pero en algunos
casos, en algunos países, la cosa ha ido a más. En el mes de abril de 2020, algunos funcionarios australianos advirtieron a las enfermeras que no usaran batas fuera de su lugar de trabajo para evitar posibles abusos. Al igual que en Inglaterra, cuando se les pidió a las enfermeras que no usaran sus uniformes para ir y venir del trabajo hasta nuevo aviso. ¿Por qué? Porque la gente está atacando al personal médico en el metro, en el autobús, en la calle, personal que no tiene ninguna protección, ni debería tener por qué tenerla si es la gente que se ocupa de nuestra salud y de nuestra supervivencia. Sigo con Cristian Pérez. Hace un tiempo la revista Nature publicó un editorial en el que reveló que cerca del 15% de los científicos que habían divulgado sobre la COVID-19 habían recibido amenazas de muerte y el 22% había recibido amenazas de violencia física o sexual. En marzo de 2022, un equipo de Science informó que el 38% de los investigadores que publicaron varios artículos sobre la COVID-19 dijeron que habían experimentado al menos un tipo de acoso relacionado con su trabajo sobre la pandemia. Y en España, desgraciadamente, ha ocurrido algo similar. Científicos, médicos, sanitarios y profesionales de la salud, incluso periodistas, han sufrido y siguen sufriendo el acoso a través de redes sociales o incluso físicamente. Y cita un tuit de Amos García Rojas que leo: calma y paciencia, más prudencia. Hoy, paseando tranquilamente con mi mujer, un tío comienza a grabarme con su móvil y a llamarme asesino. Le digo, la diferencia entre usted y yo es que yo no me meto con usted y usted conmigo sí. Pues seguiré opinando y paseando por mi ciudad. Basta ya. Sí, Amos García Rojas tiene el valor de decir: yo seguiré divulgando, seguiré opinando y paseando por mi ciudad. Pero a muchas personas esto las rompe psicológicamente. César Carballo dice también: una pena que exista basura como esta, gentuza como esta, es la que permite y anima a jaurías humanas a dar palizas y mandar al hospital a personas como Alex. También cita Cristian Pérez Alfredo Corel, que dice: es necesario visibilizar este acoso al que nos someten. No es fácil dedicarte a esto de modo altruista y recibir cosas. Tenemos que levantar la voz. Gracias por darnos espacios. Y habla Cristian Pérez de usuarios que acosan o incitan al acoso, que injurian y calumnian escondiéndose en el anonimato que les proporcionan las redes sociales o que se escudan en la libertad de expresión para acosar o insultar. Y aquí hemos hablado ampliamente de que la libertad de expresión tiene sus límites. Los límites son el acoso, la vida privada, la revelación de secretos y sobre todo la mentira. Decir mentiras no está protegido por la libre expresión. Este es un hilo y seguramente seguirá haciéndolo porque se ha dedicado a este trabajo durante ya largo tiempo, desde el inicio de la pandemia, Cristian Pérez, pero sirve para que subrayemos que esto no es inocente, el negacionismo no es inocente, lo decía yo al terminar mi primer comentario sobre la doctora Kellermeier. No es inocente y está vinculado a intereses políticos antidemocráticos, de control, de opresión y represión en todos los niveles, en el político, en el económico, en el social. Esto es solamente una expresión que algunos caraduras utilizan meramente para hacer negocio, para llenarse de dinero, porque la explotación del miedo ajeno es el gran negocio del mundo. Pregúntenles a las religiones, pero también dentro de lo que se conoce como las nuevas guerras o las guerras no es simétricas, son las guerras complejas, tiene un nombre que lo voy a poner aquí ahora, las nuevas guerras del siglo XXI, donde las redes sociales juegan un papel tan importante como las divisiones de acorazados o los batallones de infantería. Hay gente que está haciendo la guerra claramente. ¿Y sabe usted qué es lo más triste? Que la gente de buena fe, los médicos que quieren ayudar a sus paisanos, a sus ciudadanos, a sus compañeros, a sus pacientes, los científicos que trabajan con condiciones de salario y de trabajo que usted se imaginaría mucho mejores de lo que en realidad son, pero que lo hacen porque quieren encontrar nuevo conocimiento para todos los seres humanos. Los periodistas que divulgan también con un salario infecto o sin él, en sus propios canales de YouTube, en sus propios blogs, en sus propias cuentas de Twitter, de Instagram, etcétera, están siendo dejados a la buena de Dios por parte de unas autoridades que no entienden que la amenaza que estamos viviendo tiene varios niveles, y ese nivel
donde se silencia a la ciencia, donde se silencia el conocimiento, donde se silencian los hechos y los datos sin importar que esto a la larga cueste vidas, este nivel está siendo abandonado por las autoridades y no debería ser así. Y hay que decir un basta ya, como lo dice Cristian Pérez, como lo dicen varias de las personas a las que él cita en este hilo, que enlazo, por supuesto, el enlace de Twitter en la descripción de este vídeo. Y sobre todo se necesita que la gente que piensa, la gente que entiende, la gente que es razonable, esa mayoría de gente que fue a vacunarse sin siquiera pensar en hacerle caso a los negacionistas y a los antivacunas, que esa gente también acompañe para decir basta ya.